sale el sol, sale el sol, se empieza a despejar el cielo y poquísimo movimiento se ve a esta hora, en estos momentos, en el casco central de la ciudad de Punta Arenas, como ustedes ven en pantalla, calle Bories, nuestra cámara 360 que nos indica, nos muestra todo el día, ¿verdad? Tiene ahí informada a la gente esa camarita de cómo está el centro de la ciudad. Se ve pocas filas ahí en el centro, calle Bories, poca gente se ve en la ciudad. Me estaban preguntando la temperatura en Punta Arenas, la dije antes, pero se lo repito, no hay ningún problema. Ya está Guillermo Muñoz con nosotros, se viene Locos por el Cine, 4 grados en la ciudad de Punta Arenas con sensación térmica de 2/0, 4 grados en Punta Arenas, 4 en Natales, 3 en El Paine, 3 en Porvenir y 2 en Puerto Williams. Hashtag Locos por el Cine con mi querido colega Guillermo Muñoz, el natalino Guillermo Muñoz. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, gusto de saludarte. Igualmente, Mauro, qué gusto igual nuevamente estar acá cada viernes. Hoy día, cine chileno, septiembre, mes de la patria, un mes de la patria distinto por la emergencia que estamos viviendo, pero vamos a hablar de películas chilenas para ver en esta cuarentena, para ver este fin de semana, Guillermo, y vamos a entrar en un bloque relacionado al cine chileno. La otra semana vamos a contar anécdotas, censuras, películas que han tenido situaciones especiales también en la historia cinematográfica de nuestro país. Pero partimos hoy día con películas chilenas, Guillermo, ¿no? Sí, bueno, justamente era porque a falta de fondo y ramada que vamos a estar escasos este mes. Entonces, bastante. Bueno, hagamos algo bien chilensis y uno encuentra una cantidad de material en diferentes plataformas con respecto a películas chilenas. Entonces me parecía como un tema muy interesante las diferentes temáticas que da. Y lo que este es un proceso muy arbitrario y muy selectivo de algunas películas, pero por ejemplo una mirada importante de que el cine chileno de cierta manera es un reflejo de cómo nos podemos mirar, o sea, cómo el cine nos comienza a ver y cómo hay gente que a través de estas pequeñas historias, sean documentales o sean de ficción, de cierta manera siempre se está hablando de este país. Entonces la selección de ahora es una películas que se encuentran principalmente en YouTube y en la plataforma Onda Media, www.ondamedia.cl. Son películas que si uno la arma un ciclo y las ve cronológicamente, uno podría tener una radiografía de lo que es Chile, o Chile en su historia, o el chileno como casi una mirada poco sociocultural. Perfecto, Así que, perfecto. Esta es una recomendación bastante arbitraria, y por eso es que vamos a hacer un ciclo de otras temáticas respecto al cine chileno, donde hay películas que deberían estar acá, pero que mejor la dejamos para otra ocasión. Y quería partir con esta película, que es considerada la película emblema del cine chileno. Cabe señalar de que el material cinematográfico del cine nacional está prácticamente perdido, principalmente el del cine mudo. En un momento se dijo, bueno, son películas sin valor, no tienen ningún aporte el material se vendieron para fábrica de peinetas. Por lo tanto, no es complicado si alguien mantiene una peineta que de repente se esté peinando con una película muda, ¿cierto? Que desapareció. Se perdió casi todo el material. Qué increíble. Se perdió casi todo el material. No, es muy poco lo que hay del cine mudo y de los primeros años en que se filmó. Y eso que Chile tiene una trayectoria muy amplia. Prácticamente habían pasado unos cuantos meses cuando la primera cámara chilena estaba filmando en Valparaíso un ensayo de la compañía de bomberos. Entonces esta película, que es la película El Húsar de la Muerte, de Pedro Sienna, ojo que hay un festival de cine que se llama Festival de Cine Pedro Sienna en Chile, que es justamente por este dramaturgo, actor y director, y que hizo esta película, que es la película El Húsar de la Muerte, una película sobre la épica de Manuel Rodríguez, y toda su aventura, sus amoríos, su resistencia al colonialismo español, sus anécdotas, en una película que está en YouTube y que uno puede apreciar, que si bien uno dice, no es una tan gran película como otras grandes películas mudas, es una película que por haber sobrevivido a esta quema de celuloide, de mucho material fotográfico, se quedó ahí al menos como monumento de esa etapa, y además es una película con mucha energía, es decir, ya había un director que además de agarrar el tema histórico, estaba apostando por la acción, porque es una película que podríamos clasificar en el ámbito de Corazón Valiente, de Rob Roy, de todas estas películas que hablan sobre el líder independentista. Y una película que encontramos en YouTube, que es El Húsar de la Muerte, de Pedro Sienna. Esa es una reliquia, es una reliquia que... Sí, absolutamente. El Húsar de la Muerte. Y de ahí pasamos a Sonrisas de Chile.
nos pegamos un gran salto por una película que quise poner por cierta porfía. Esta película es de José Bor, ¿cierto? Alguien que él fue un hombre connotado en el mundo cinematográfico, no solamente regional, nacional, incluso estuvo involucrado en Hollywood. Y tenía ese sentido de la producción. Y él hizo esta película, casi una de sus últimas películas, Sonrisa de Chile, en el año 69, donde yo rescato hoy día que hay una escena, ¿cierto? Enorme escena que ocurre todo en Punta Arenas, en Magallanes. Ahí está la imagen de Eugenio del ovejero. Claro, justo el momento del ovejero, donde hace una explicación documental del origen del ovejero. También aparecen no sé si te acuerdas, un dúo musical que se llama Los Caporales. Claro que sí. Ellos también aparecen en la película, pero es una película de mucho recorrido por Chile, prácticamente esas producciones que su objetivo principalmente es casi turístico, casi de paseo, porque él es de un hombre Eugenio Retes, que es un hombre que decide salir a recorrer y conocer su país. Es una película muy para el rato. La crítica la despedazó. Ah, sí. Pero Eugenio Retes es el director. Estoy viendo la... José Bor es el director. José Bor es el director y Retes era actor. Actor, es el actor principal. Y bueno, José Bor tenía una larga trayectoria. Esta película cuando se presentó primero en Punta Arenas antes de presentarse a nivel nacional. Y cuando se presentó a nivel nacional, la crítica la ha considerado una de las más malas películas que se hayan hecho en el cine chileno. Eso en su momento, por harto tiempo así, es verdad, es una película muy de postal, ¿cierto? Sin ningún tipo de argumento. Pero si uno la mira con el paso del tiempo, tiene un gran valor documental, claro, de retrato de época, incluso de lo kitsch que es la película en sí, de lo absurda que es. Pero a la vez también uno comienza a ver ese retrato de época, esa mirada, esa poquita jovialidad, y rompe un poquito este esquema de que el cine chileno es un poquito amargo. Hay una película que es bastante conservadora en su aspecto, pero finalmente su imagen es mostrar otro país. Y se pueden ver imágenes de los años 40 de Punta Arenas, por ejemplo, ¿no? Por eso esa sensación documentalista que tiene el material. Claro, pero... ¿Retes era familiar de Ronco Retes? El papá. El papá, y uno de los actores que estuvo en una gama de películas que muchos recordarán, por ejemplo, El Circo Chamorro, ¿cierto? Una película que también siempre se exhibe o se exhibía en las fiestas patrias. Exacto. Ahí está El Circo Chamorro, ¿cierto? Eugenio Retes. Él fue un gran actor de película de comedia, de comedia chilena. Es uno de los rostros muy importantes. Se podría decir que es como nuestro Alberto Sordi italiano. Perfecto. Oye, vamos a saltar a Palomita Blanca, que es una película basada en un libro, que tiene la música de los Jaivas, que muchos en el colegio nos hicieron leer Palomita Blanca. Ya no sé si se sigue haciendo leer a los chicos y a las chicas en los establecimientos educacionales, pero esta es una película también muy importante en la historia del cine chileno. Es muy importante y tiene una historia que se combina muy bien con su director. Yo le quise colocar no solamente por el retrato de época, sino también por su director, que es Raúl Ruiz. Porque, bueno, él fue un director un poco inusual dentro de lo que conocemos como realizadores, un director muy conocido a nivel internacional, el más grande posiblemente, al punto de que hasta el día de hoy muchos directores extranjeros consideran que el cineasta que a nivel mundial indagó más en los misterios del cine fue Raúl Ruiz. Entonces quise poner esta película porque tiene un elemento bastante absurdo y bastante chileno, que es que esta película es basada en la novela de Enrique Lafourcade, que estuvo en el guión también de la película, que la película, bueno, se convierte en algo muy diferente al libro, pero que cuando esta película se filmó en 1973, poco antes del golpe de Estado, justo cuando ya estaba en su etapa final, se presentó una versión a los nuevos gobernantes, que principalmente a los nuevos que estaban encargados de la censura, junto con los críticos de cine, y Raúl Ruiz cuenta que todos la pasaron muy bien, que todos los militares se reían, los críticos también se reían, muchas felicitaciones, pero después las esposas de los militares, cuando supieron de esto y vieron que habían desnudos, que había música a los jaivas, que esto, le dieron el consejo a sus maridos que por favor no la permitieran, y la película nunca se exhibió, quedó encerrada en una bodega. Raúl Ruiz se fue al exilio, volvió como después de la década del 90, y en el año 91, por esas cosas de la vida, indagando en los archivos de las bodegas Chile Film, encuentran las películas, encuentran todo el material.
y eso permite que Raúl Ruiz pueda volver a editar la película y la película se pueda estrenar finalmente en el año 1992. Es una película del año 1973, pero que su estreno oficial finalmente es el año 1992. O sea, se estrena 21 años después. ¿Se estrena en el cine o se estrena en la televisión? Se estrena primero cinematográficamente y después se presenta en la televisión, muy poco tiempo después. En la televisión abierta, yo me acuerdo. ¿Cómo? En la televisión abierta se estrena, televisión nacional. Sí, sin ningún problema. La película es un gran retrato de la sociedad chilena, como siempre lo hizo Raúl Ruiz, porque era un momento muy politizado y por lo tanto el cine de ese momento también estaba muy involucrado con el tema del compromiso político y social con el gobierno de Salvador Allende. Había una gran polarización, cineastas que filmaban mucho sobre la crítica social y otros cineastas que filmaban mucho sobre la no crítica social. Entonces, por lo tanto, aparece Raúl Ruiz con una película que habla de otras cosas, mete lo político, involucra un poco, pero también muestra el absurdo de la sociedad chilena, o sea, la cotidiana, no era todo unidad popular, no era todo pensamiento político, no. También estaba el chileno ahí con su presencia permanente en cualquier tipo de momento histórico. ¿Es el primero o de los primeros desnudos en el cine chileno? Es uno de los primeros desnudos del cine chileno, no es el primero, pero es uno de los primeros desnudos, pero llamó mucho la atención porque la película irradiaba una rebeldía, pero una rebeldía malentendida en el sentido cinematográfico, o sea, una rebeldía que no era en lo político, sino que cinematográficamente hablando. Sí, absolutamente. Vamos a La memoria obstinada. Esta está en Onda Media. Esta está en Onda Media, Palito Blanca en YouTube. La memoria obstinada es una película de Patricio Guzmán, también dentro de los cineastas, uno de los grandes cineastas documentalistas del cine chileno. A él se le conoce de una película que vamos a hablar la próxima semana, en el término de la censura, de lo que costó que esta película se exhibiera, que es La Batalla de Chile, que son 3 episodios de filmaciones que ellos hicieron sobre el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, La Batalla de Chile se convirtió en un clásico del cine documental a nivel mundial, por todo lo que representa, ¿cierto?, retratar una época. Pero después cuando vuelve Patricio Guzmán a Chile, y ya con varios años ya de ida y de organizar un festival muy importante que se realiza en Santiago, él hace esta película que se llama La memoria obstinada, donde reúne a los protagonistas, personajes que aparecen en la Batalla de Chile. Hace un ejercicio que hacen muchos documentalistas, que es que filman un documental y después, años después, deciden reencontrar a esos personajes. Y ahí es donde aparecen muchos personajes que aparecen en los fotogramas de las películas, en las manifestaciones, en el asalto a la moneda, en cualquier tipo de situación, los identifican, ¿cierto? Ahí estoy yo, y encuentran ese personaje y le preguntan, le consultan qué estaba haciendo en ese momento, qué pensaba en ese momento, qué piensa ahora. Entonces, es una película muy interesante que vamos viendo, El Húsar de la Muerte, Sonrisas de Chile, Palomita Blanca, y de pronto una película donde el chileno se encuentra en su imagen en un momento político muy crucial, ¿cierto?, de la historia de nuestro país, y se encuentra en ese momento y rememora qué es lo que piensa hoy día, qué es lo que pensaba en este momento. Entonces, es una película muy conmovedora en ese plano, de una película prohibida, que era La Batalla de Chile, y de una memoria obstinada, cómo el chileno se recuerda si es el mismo hace 20 o 30 años atrás. Estamos mostrando imágenes ahora, a propósito de esto, de Chicago Boys. Además, esa foto es cuando van llegando los Chicago Boys a Estados Unidos, estaban en Chicago, sí. Lo que pasaba en las noches. Me parece que falta por ahí la lámina, se lo voy a enviar a Cris por si no la tiene, del documental Chicago Boys, que es de la co-directora es Carola Fuentes, una periodista chilena, Canal 13, un montón de reportajes. Sí. Carola es muy conocida. Bueno, ella y su pareja, creo, conocida, ¿no? Por Carola Fuentes, es conocida por hacer la nota, el reportaje sobre la captura de Paul Schaeffer, prácticamente en vivo e indirecto. Sí. Y ella junto a Rafael Valdavenera, creo que filman este documental con mucho material, que es Chicago Boys, que en esta conversación de cine, ¿cierto?, vamos viendo diferentes etapas. Sí. La independencia, la década de los 60, el gobierno de la Unión Popular, el gobierno del régimen militar, la dictadura, ¿cierto?, del general Pinochet,
y ahora el modelo, la construcción El modelo. Este es el inicio del modelo, Chicago Boys. Posiblemente el documental que también habla sobre el antes y el después de Chile y del chileno en sí mismo. Porque, mira, yo rescato mucho este documental en su calidad. Tengo una crítica incluso más que a la realización en sí, fue a la presentación que se hizo en Punta Arenas, porque había una mirada muy crítica al documental, prácticamente de mostrar la maldad de los Chicago Boys. Había una pequeña intención. Pero si uno lo mira desde el punto Comparto, de vista es probable. De ellos, de este grupo de estudiantes que de la Universidad Católica, por un convenio con la Universidad de Chicago, van a Chicago, allí encuentran a su gurú, que es Milton Friedman, ¿cierto? Aprende este tema del modelo, hoy ya neoliberal, pero el modelo de la economía libre mercado, y después ellos vuelven al gobierno de Alessandri, intenta, y Alessandri dice que están todos locos, y del gobierno de Frey no pueden, y de repente viene el gobierno del Popular, imposible, ya ellos pensaban emigrar, y posteriormente viene la oportunidad, entre comillas, o sea, sí. Esta es una película de ficción que podría ser sobre un joven que quiere triunfar en el mundo, o sea, y lo logra. Claro, y lo logra. Yo rescato de las imágenes, de los testimonios, de los comentarios y de la épica, la historia de este grupo de estudiantes que finalmente logra imponer su modelo. No sé si tuviste la película Red Social sobre Facebook. Es prácticamente absolutamente. La red social de Chile, ¿cierto? La versión chilense de cómo un grupo de estudiantes que se van a la Universidad de Chicago, aprenden de una economía y finalmente se la juegan por imponer su modelo y logran imponer su modelo, y su modelo finalmente se impone en un país y cambia un país, para bien o para mal. Eso es lo que yo rescato de este poderoso documental de Carola Fuente y de Rafael Valdavenera. Sí, absolutamente recomendable, sobre todo por los tiempos que vivimos y por los tiempos que se vienen también, absolutamente recomendable Chicago Boys, que parte una trilogía de las películas. Esta es la primera, Chicago Boys. Vamos con que tiene una característica, ¿no? Porque uno se imaginaba tal vez una película del plebiscito y del sí y el no con artistas chilenos, pero aparece Gael García, este mexicano muy triunfador en Hollywood, en el cine a nivel planetario, te podría decir yo, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, también está empezando a meterse en la producción del cine, pero protagoniza una película que yo te diría, por un tema histórico, es una de las más importantes en las últimas décadas en Chile. Muestra un momento muy significativo en la historia de nuestro país. Sí, es una película de Pablo Larraín, que dicho de paso fue la primera película chilena nominada al Oscar. Y se podría decir que fue la cartita de presentación, porque años después ya Chile ganaría prácticamente 2 Oscars de manera seguida, Historia de un oso, posteriormente con Una mujer fantástica. Y esta película, dirigida por Pablo Larraín, intenta reconstruir la épica de la construcción de la franja publicitaria del no. De la campaña, claro, en rigor. Sí, hay una crítica que yo le hago a la película, que tiene que ver mucho con cuando la historia individual se quiere unir con la historia colectiva. Creo que le falta un poquito de esa épica social, ¿cierto? Uh-huh. Porque no fue la franja del no la que finalmente dio el gran vuelco, pero sí fue un factor sumamente importante. Hubieron otros elementos. Esos otros elementos, la película falta retratarlos. Ahí queda un poquito coja la película, pero en la parte de la construcción de la épica, de la construcción de la franja publicitaria del no, está muy bien realizada. Hace unos juegos que Luis Buñuel, el director surrealista, estaría aplaudiendo de pie. Por ejemplo, Pablo Larraín utilizó para filmar el formato US-Matic, que era el formato de televisión, ¿cierto?, de 3/4 que se utilizaba anteriormente, de unas cintas enormes, para que la película tuviera esa textura y combinara muy bien con las imágenes de época. Sí, la ambientación, ¿no? La ambientación visual es fantástica. Es como ver una película en beta. Es como ver una película en beta. Entonces uno, cuando vienen las imágenes documentales, uno no sufre un choque visual. Sí, y lo otro que tiene es que logró rescatar gran cantidad de los personajes de ese momento. Y, por ejemplo, en la escena donde habla el Patricio Elwin de la franja del año 88, él logra después colocar al Patricio Elwin de ese momento en el presente, haciendo el mismo papel, a Patricio Bañado de la misma forma. Entonces uno nota, ¿cierto?, que por las arrugas, por la textura del cine, uno nota que hay una diferencia, pero uno
la deja pasar y la encuentra hasta, listo, dentro de las grandes maravillas del cine. Después te digo, Luis Buñuel, el director del surrealismo, aplaudiría esto porque esto de que el actor sea el mismo, pero no sea el mismo, es muy interesante. Pablo Larraín jugó con la película, con algunos elementos visuales interesantes, y además construir la épica de la franja publicitaria del no, que además tiene un mensaje muy pesimista al final. Como spoiler, la caminata final durante el... Bueno, todos sabemos que ganó el no, así que no es spoiler. Claro, sí. Pero no, también otra película para ver al final. Claro, pues es como el Titanic, ¿no? Para verla, absolutamente recomendable. Y terminamos, Guillermo, Onda Media también, ¿cierto? Sí, Onda Media. Sí. Terminamos con una película que yo te diría marca una generación, no la película, el caso, porque a ver, si muchos se acuerdan, lo de Johnny 100 pesos fue transmitido en cadena nacional en un momento donde era muy difícil que en Chile se viera una transmisión en vivo y en directo de un asalto con toma de rehenes y todo lo que significó esta historia de Johnny 100 pesos. Después queda como Johnny 100 pesos y termina con una película también como esta del mismo nombre. Pero hay una marca generacional respecto de este caso por lo mediático que fue en su momento, ¿no? Sí. Que era muy extraño para nosotros como país. Exactamente, bueno, y yo quise terminar con esta película para ir reflejando los diferentes momentos históricos de Chile, desde la independencia hasta hasta el plebiscito del sí y el no, ¿cierto? La llegada a la democracia y ya la democracia en sí, la transición. En esta película, que yo encuentro increíble, encuentro que es una de las grandes películas del cine chileno, ¿eh? A pesar de que toda película que se haga es chilena, o sea, no hay que discriminar ese ámbito, pero la considero una de las grandes. Y justamente por lo que tú dices, y eso fue lo que le pasó igual al director, que dice que no podía creer que en plena transición que estuviera transmitiendo en directo un secuestro, que esto estuviera a pasos de la moneda, que los periodistas tuvieran más acceso con los asaltantes que lo que tenía las fuentes policiales, que todo Chile estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Y esto dijo, y más encima termina con un colegial que al final lo único que alcanza a decir es que tenía 100 pesos, por si acaso la cosa no resultaba, se iba a ir en micro. Y de ahí nació la historia de Johnny 100 pesos, una película fantástica que juega con el género de la acción, del thriller. Hay quienes recuerdan mucho una película de Sidney Lumet, Tarde de Perro, no sé si la conocen, ¿cierto? Donde asaltan un banco y quedan encerrados, finalmente atrapados, pero comienza a aparecer el Estados Unidos en ese momento. Bueno, Johnny 100 pesos es nuestra Tarde de Perros, pero la coloqué porque refleja muy bien lo que es Chile en el Chile de hoy. Un Chile violento, absurdo, surrealista, cómico, de mucho humor negro, de mucho drama, de mucha tensión política, todo en una sola película. Aquí hay una actuación de un actor mexicano, fíjate, Gael García Bernal, años después en el no. Eso te iba a decir. Armando Araiza, un galán de telenovela, que hace una actuación muy visceral, para algunos muy sobreactuada, pero muy visceral, y tiene una escena que una vez te la comentamos. La primera escena habla de Chile inmediatamente, desde Chile que siempre se equivoca, desde Chile que siempre tiene que hacer una cosa, ¿cierto? Cuando va la cápsula de los mineros va a rescatar a los mineros, falla una pieza y ahí aparece el chileno martillando. Bueno, aquí aparece una cosa, la primera escena es la escena de la micro. Johnny 100 pesos sube una micro con su mochila, vestido de colegial, y están muy nerviosos porque va al asalto al banco y se le dispara la pistola, ¿cierto? Y ahí el chofer se levanta, lo va a ir a golpear y Johnny 100 pesos saca la pistola, lo amenaza y se arranca. Entonces yo cuando vi esta película en el tiempo de la universidad, mi profesor de cine dijo, ahí está Chile, Guillermo, me dice. ¿Cómo vamos a hacer tigres de Sudamérica si se nos dispara la pistola en la micro? Oye, Johnny 100 pesos, absolutamente recomendable también. Muy recomendable. Todo recomendable. Me encantó. Todo, la política, la acción, la sociedad chilena retratada en una película de mucha acción y que le dio mucha frescura además al cine chileno. Guillermo Muñoz, #Locos por el Cine, como todos los viernes, fantástico bloque el del día de hoy, iniciando el mes de la patria con películas chilenas en esta columna vertebral, histórica, cinematográficamente hablando, y vamos a hablar de películas chilenas y sus anécdotas, sus censuras y todo lo demás, lo que rodea, muchas historias y anécdotas la próxima semana, el próximo viernes. Un abrazo, Guillermo. Igual para ti, Mauro. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Pausa, ya venimos y hablamos de historia. Muy interesante hoy día el programa, el bloque con Víctor Hernández. Ya venimos. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente